Buenos días, mi nombre es Diana Paola Corrales Rodríguez. Estudio Tecnólogo en Gestión Documental en el SENA, ficha 978342. Hoy vamos a hablar sobre las bases de datos de Access. Entonces vamos a dar como algo básico para su buen manejo. Entonces, bueno, para una base de datos es importante que tengamos una tabla, porque ella trabaja básicamente con tablas. Entonces, una tabla donde las filas y las columnas tienen unos datos, ¿sí? Entonces, podemos utilizar una tabla que la ingresemos en Excel, en Access, o una que tengamos elaborada en Excel. Entonces, después de tener nuestras tablitas así, yo tengo 4 tablitas, eh, vamos a ver cuáles son las propiedades las propiedades de los campos. Entonces vamos a ir a Inicio, Ver, Vista de Diseño. En la parte inferior nos van a aparecer las propiedades del campo, que es la que nos indica eh, eh, que la información que vamos a ingresar, cómo la queremos ingresar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, identificación, sabemos que la identificación son números. Entonces, en este campo vamos a ingresar que la queremos con números. El tipo de documentos, pues ya sabemos que tiene que ser, aquí en esta parte podemos poner cédula, registro, tarjeta de identidad, eh, según sea el tipo de documento. Entonces, para ese campo podemos poner asistente para búsqueda y él nos va a botar este diálogo. Entonces, vamos a decirle, escribirle los valores que desee y le damos siguiente. En cada casillita de este le vamos a dar los campos que queremos. Entonces, por ejemplo, sería registro civil, cédula, tarjeta de identidad, cédula de extranjería, por ejemplo. Le damos siguiente, le damos limitar a la lista y le damos finalizar. Entonces, eso no quiere decir que cuando la vayamos a mirar aquí, ella nos va a botar esos 4 cuadritos que yo le ingresé. ¿Sí? ¿Ves? Esos 4, registro, cédula, tarjeta de identidad y cédula de extranjería. Para que cuando vayamos a ingresar nuestros datos eh, sea posible seleccionar qué tipo de documento. Otra propiedad es, pues está, bueno, acá el texto y acá dice tamaño del campo. Entonces acá usted va a ingresar la cantidad de caracteres que usted va a permitir que se ingrese. Bueno, lo bueno de la base de datos de Access es que ella no nos permite redundancias o duplicidad. ¿Sí? Los datos son únicos y la clave principal tiene que ser un documento, tiene que ser eh, un número o algo que solamente lo tenga o sea, que solo se repita o sea, que no se repita, que sea solo una vez, por ejemplo, como acá, que en esta tabla la clave principal sería identificación, ven acá la llavecita, esa sería la clave, la principal, ya que el número de identificación no lo tiene, es solo único para cada persona, entonces no lo tiene más. En la tabla de facturas está el número de facturas y el valor de la factura, entonces en este campo, la llave principal sería el número de factura, ya que el número de factura es consecutivo y no tiene por qué repetirse ni se va a repetir nunca. El modo de pago, pues acá tenemos dos modos de pago, sea efectivo o sea crédito. Entonces, como estos dos campos sí se van a repetir en nuestra tabla, debemos colocarle un código, que este código es el que nos va a permitir ser como la llave y la clave principal para poder usted escoger uno de los dos. Lo mismo con productos, yo voy a trabajar con estas 4 tablas. Vamos a hablar ahora de la relación de las tablas. Entonces, después de ya usted haber ingresado todos los tipos, todos los registros en nuestras tablas, vamos a hacer una relación de tablas. Entonces, aquí nos dice mostrar tablas. Vamos a ir a herramientas de base. Perdón. Debe estar todo cerrado porque eso no nos va a permitir trabajar bien. Entonces, vamos a herramientas de base de datos, relaciones, y vamos a escoger todas nuestras tablas, todas las 4 que tengo, le vamos a agregar.
Aquí nos van a aparecer las 4 tablas, 1, 2, 3 y 4. Cada una debe tener su llave, que es la clave principal. Si no la tiene, debemos regresar a las propiedades de la tabla, de los campos, para poder ingresar estas llavecitas, porque si no, no nos va a dejar hacer la relación. Cuando vayamos a hacer una relación, como yo les había mostrado a ustedes acá, en esta tabla de datos personales no están estas 3 casillas, estas 3, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer es que por cada tabla que tenemos debemos ingresar en nuestra tabla principal, que sería datos personales, este mismo nombre con las mismas características y propiedades del campo. Entonces aquí ya las agregué, que sería este. Entonces vamos a verlas aquí. Aquí ya los tengo, que sería factura, código de factura y referencia de factura, que son estos 3. Número de factura, código de factura y referencia de producto. Entonces, debemos crear esos mismos campos acá en la tabla principal. Para en el momento de hacer la relación, no nos permita, porque si no, no se va a poder hacer. Entonces, cuando ya tengamos eso y ya veamos que verifiquemos que las tablas y que este campo con este campo tienen las mismas propiedades y nos va a permitir hacer la relación, entonces lo que hacemos es arrastrar esta llavecita hasta el campo de su mismo nombre, le damos exigir integridad referencial y le damos crear. El motor de base de datos no pudo bloquear tablas porque actualmente la está utilizando. Bueno, en este error de mensaje, este mensaje de error nos aparece cuando nosotros tenemos las tablas abiertas, por lo que podemos evidenciar la tabla de datos personales la tengo abierta, entonces no me va a dejar crear. Entonces lo que tengo que hacer es ir y cerrarla. Listo, ahora sí, entonces vamos a coger esta llave y la vamos a arrastrar a su mismo nombre, le damos a exigir integralidad y le damos crear. Nos va a salir esta lineecita, que es la que nos indica que ya está en relación esta tabla con esta tabla. Hacemos lo mismo con las otras y con la otra. Debemos procurar que estas tablas no se queden así encontrando las líneas, entonces las vamos a bajar de cierta manera que no se queden tropezando las tablas, pues por orden y pues para que quede bien organizado. Aquí nos indica que ya están relacionadas, ¿sí? ¿Cómo nos damos de cuenta que están relacionadas? Pues vamos a cerrar esto, le damos guardar, porque cada que hacemos una acción en Access, ella nos va a decir que tenemos que guardar. ¿Cómo nos damos de cuenta que está en relación? Porque al dar en estas 3 tablas que fuimos las que relacionamos, la tabla de factura, modo de pago y producto, nos va a salir este signo, que es un más. ¿Por qué? Porque al usted desplegar este más, a usted le va a botar todos los datos de, por ejemplo, quién me compró, quién es el dueño de esta factura que valió esto. Entonces me va a desplegar toda la información, ¿sí? El modo de pago, la referencia y todo. Y así en cada uno de ellos. Esto es, en el modo de pago. Entonces dice que es efectivo y crédito. Entonces acá nos debe desplegar todos los que nos pagaron en efectivo y acá todos los que todavía nos deben. ¿Sí? Entonces esa es la relación de tablas, poder ubicar esa información de cierto modo más ágil y que no tengamos que ir hasta la de datos personales para ubicar cualquier información. Luego de hacer esta relación de datos vamos a hacer, también podemos aquí consultar, entonces vamos a crear consulta, que es el diseño de consulta. Ese diseño de consulta acá nos permite hacer una consulta, entonces vamos a seleccionar todas las tablas para poder tener toda la información que necesitamos, y lo que vamos a hacer es ubicar de estos campos que necesito yo, o sea, qué requiero saber. Entonces voy a decir que, por ejemplo, yo quiero saber los nombres de mis clientes, qué factura me compraron y por cuánto es el valor. Entonces, por ejemplo, para la consulta vamos a realizar unos criterios, o también se puede los básicos. Por ejemplo, quiero que esto me lo ordene de forma que me los muestre los nombres de forma ascendente. Entonces yo le escribo aquí ascendente, le doy guardar y le doy, le doy nombre, y aquí me va a aparecer en este lado la consulta. Entonces le vamos a dar a abrir y aquí me van a aparecer
los nombres ordenados de manera ascendente. Entonces, esta es una consulta. Y así podemos realizar varias consultas de lo que nosotros queramos saber. Vamos ahora a hablar sobre el formulario de diseño. Entonces, este formulario, esto ya está como básico, entonces no, vamos a utilizar este diseño del formulario. Entonces aquí le vamos a abrir un pie de página, entonces vamos a utilizar encabezado o pie de página, y me va a salir el pie de página y me va a salir el encabezado y el pie de página. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a ir a agregar campos y vamos a mostrar todos los campos, todas las tablas que tenemos. Entonces acá desplegamos y entonces vamos a empezar a armar nuestro formulario, ¿sí? Entonces, de esta flechita la separamos cada una y podemos manipular cada una. Si es de esta amarilla, entonces quiere decir que vamos a manipular las dos al mismo tiempo. Y así nos va a quedar después de ingresar cada campo que teníamos nos va a quedar así. Entonces vamos a ver en ver, diseño formulario, nos va a quedar así. ¿Qué quiere decir? Entonces todo eso, que este es el pie de página, ese es el cabezado, el pie de página y cada uno de los datos que nosotros queremos. Entonces, este es nuestro formulario, así quedaría finalmente. Bueno, vamos a crear, también podemos crear un nuevo registro, que es dándole en este campo que dice nuevo registro, entonces él va a botar un formulario en blanco, ¿sí? Cosa que nosotros podemos ingresar la información. Esto es lo que más utilizan en las empresas cuando usted va a solicitar algo que le piden ingresar unos datos que le van preguntando, es este formulario que va llenando, porque automáticamente al usted ingresar la información aquí, pasa a la tabla de datos personales y se va creando la base de datos sin ningún inconveniente y sin ningún problema. Lo mismo para el informe, cuando queramos crear un informe, entonces vamos a diseño de informe y es la misma operación en anterior, entonces vamos a crear el encabezado y vamos a crear cómo queremos que el informe cómo ver el informe. Aquí ya tengo, bueno, ya creé una forma de un informe que yo quiero ver, que es nombre, apellido, número de factura, valor de factura y el modo de pago. Entonces yo quiero mirar quiénes me pagaron en efectivo y quiénes me pagaron en quienes están debiendo. Entonces ese es el formato y aquí vamos a mirar cómo se nos ve. Entonces, acá se nos ve el encabezado, el pie de página y cada uno de los integrantes de cada uno de mis clientes con su respectivo número de factura y su respectivo valor y lo que es crédito o efectivo, ¿sí? Entonces, esos son los informes. Nos permiten ver información detallada de toda nuestra base de datos.